¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Hermanas, una vez más con ustedes en una nueva entrega. Gracias a todos por su sintonía, a todas las personas que nos sintonizan desde Estados Unidos, Europa y Canadá. Muchas gracias por su fidelidad. Nos encontramos con ustedes a través de Blue Radio Digital, Zumba 88.7, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Nina, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos sintonizan y los que se conectan con nosotros a través, como dijiste tú, de nuestras redes sociales. YouTube, ahí estamos. Usted puede ver nuestros programas cuando usted quiera y a la hora que quiera. Recuerde que Entre Hermanas es un programa educativo y cultural y aquí usted puede aprender muchísimas cosas de cómo manejarse usted mismo y cómo manejar su familia y su entorno, aparte de todas las cosas buenas que le tenemos. Claro que sí. Nina, háblanos en compañía de quién te encuentras por ahí, por el estado de New Jersey. Estamos aquí en compañía de una dama bellísima que viene a hablarnos de un tema súper popular, un tema que muchas de las familias de nosotros la hemos vivido en carne propia y un tema en el cual los padres deberían poner mucha atención y tomar las ideas que ella le va a dar de cómo manejarse en una situación como la que tú le vas a presentar ahora, que tenemos aquí a Regina. Regina es psicóloga, Regina Rodríguez, es psicóloga clínica y es una mujer con una trayectoria larguísima en cuanto a lo que es psicología clínica, psicología familiar y todo lo que tiene que ver con la conducta del ser humano. Pues bienvenida Regina a Entre Hermanas, y el tema que vamos a tratar hoy es precisamente un tema del que poco se habla, pero que es muy, muy importante y que es un tema que toca mucho lo que es la sociedad y las familias dominicanas. Ya estaremos hablando más adelante sobre eso, pero antes yo quiero recordarles a todos los que nos sintonizan, especialmente a las personas que se encuentran en el estado de New York, en Queens, entre Queens y Brooklyn, usted encuentra a Junin Sport. Si usted necesita ropa para usted y toda su familia, ropas de marcas al mejor precio, pues pásese por ahí por donde Junin Sport y les acomodará y les dará los mejores precios en ropas de marcas originales. Además, Junin nos ha informado que viene próximamente con ventas de solares en Villa Los Almácigos. Si usted quiere comunicarse con Junin, llámelo al 646-897-0070, Junin Sport. Y si de cuidar su salud se trata, recuerden, el Centro Médico Gran Poder de Dios es el centro más completo de la línea noroeste. En el Centro Médico Gran Poder de Dios usted encuentra los mejores especialistas en todas las áreas de la medicina. Además, los mejores equipos técnicos para cuidar de su salud. El Centro Médico Gran Poder de Dios. También queremos recordarles que tenemos a nuestro amigo Adrián Rodríguez, es un hijo de nuestro pueblo, un hijo de Santiago Rodríguez que siempre está presente en todos los eventos culturales y sociales de nuestro pueblo. Adrián Rodríguez, un hijo de Sabaneta. Así es. Pues precisamente el tema el que trataremos hoy es la migración y sus efectos en las familias. Sabemos que la migración es un movimiento de población que consiste en dejar un lugar de residencia para establecerse en otro lugar, en otro país o en otra región dentro de un mismo país. Y generalmente esto sucede por causas económicas o sociales. En algunas otras ocasiones sucede por razones más personales de cada individuo, pero mayormente lo que genera la migración son las causas económicas y sociales del entorno en donde se vive. Y de eso es precisamente que queremos hablar con la psicóloga clínica Regina Rodríguez, que nos acompaña hoy en Entre Hermanas. Sabemos, Regina y Nina, que según datos
más recientes, según los datos más recientes en materia de migración, específicamente de nuestro país, República Dominicana, un 15.5% de la población dominicana vive fuera del país. Esos inmigrantes están radicados mayormente en países como Estados Unidos y Europa. Pero es un 15%, 5% de la población de dominicanos que vive fuera del país. También sabemos que, por ejemplo, el estado de New York es el lugar donde residen más dominicanos después de República Dominicana. Pero el asunto como de 1 millón y se estima que casi 2 millones de dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Exactamente. Entonces, la migración es un asunto que toca todas las sociedades y todos los países. Cuando hablamos de esto, no solamente se trata de República Dominicana. Sabemos y se dice por ahí que al dominicano le encanta emigrar, pero en realidad sabemos que son las condiciones sociales, políticas, económicas, que muchas veces obligan a los dominicanos a tener que salir del país en busca de mejores condiciones, en busca de mejor vida. Regina, bienvenida al programa y precisamente queremos tratar contigo como psicóloga clínica cuáles son básicamente qué sucede cuando un papá, una mamá, y en muchos casos, como sucede en muchos de los casos, ambos padres dejan el hogar, dejan el pueblo, dejan el país para trasladarse a trabajar en otro lugar, dejando detrás la familia, dejando detrás su descendencia. Mira, eso es un efecto, traumático. Porque la inmigración empieza no en los años 80, no en los años 50, empieza más allá. Entonces la inmigración ha causado no traumas personales, sino traumas sociales, a nivel social, a nivel mundial. La inmigración ha sido a nivel mundial y ahora la inmigración está de moda. Porque antes lo que se hacía era que el varón salía a trabajar. O sea, era contratado por diferentes países, tanto europeos como americanos. O sea, salía el varón, se quedaba la madre. O sea, había un amparo. Ahora la moda es que se van los dos, pero sin medir consecuencias. Sí. Regina, hay datos estadísticos que reflejan que ahora mismo, actualmente, la mayor cantidad de migrantes, el mayor porcentaje de migrantes dominicanos son mujeres. Sí, hay una competencia. Ahora se han cambiado los roles. Es la mujer que sale, ¿ve? O sale detrás del hombre o el hombre sale detrás de ella. O sea, no se mide la consecuencia del niño. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se han hecho estudios donde las cárceles están llenas de niños, de niños que sus padres emigraron y ellos son la consecuencia. O sea, lo que está pasando, esa cárcel, tú entrevistas a esos jóvenes, a esas personas de 50 años para abajo y son el resultado de unos padres que emigraron sin medir la consecuencia. ¿Qué sucede en el cerebro de un niño cuando se modifica la dinámica familiar, Regina? Hay una serie de patologías, de enfermedades mentales, de trastornos, hay un desamparo, hay un vacío, hay una estima baja. El niño no tiene identidad, no se identifica porque no tiene un patrón de una mamá, de un papá. O sea, ellos quedan sueltos porque vienen con un abuelo, con un tío, con un vecino, con una amiga. Y de ahí me imagino, Regina, que vienen los problemas como maltratos, violaciones. Exacto. O sea, que esta situación es una situación que es triste.
Nosotras, en nuestro lugar, nosotros lo podemos decir que sí. Nosotras lo vivimos. Nosotros tuvimos unos padres ausentes. Y nosotras somos hijas de inmigrantes. Nuestros padres emigraron. Primero emigró papi a principio o a mediados de los años 70. Yo tenía 4 años cuando él se fue la primera vez. Sí. Emigró a Estados Unidos por un contrato de trabajo y luego, más adelante, emigró nuestra madre y la dinámica era que ellos se mantenían viajando y en la casa nos dejaban con personas del servicio, personas que trabajaban en el servicio y también nos dejaban con una persona específica. Y prácticamente desde de eso me gustaría que habláramos más adelante, pero desde nuestro punto de vista, nosotras podemos más o menos entender ahora cuáles son las consecuencias y las cosas que conlleva el tú tener que crecer y pasar cierta parte de tu niñez con la ausencia de mamá o con la ausencia de papá por razones, vamos a decir, ajenas a tu propia voluntad, porque como niño tú no tienes... No decides, decidieron por ti. ¿Cómo afecta a los niños el no tener a mamá o a papá presentes en su vida? No hay un modelo a seguir. El niño llevándose de su propia intrusión. O sea, no hay un modelo a seguir. Hay un desamparo. Hay un vacío que tú no te llenas. Tú vives con con ese vacío, con esa depresión, con esa tristeza. Hay un cuadro de tristeza que tú no puedes definir. Y eso sí. ¿Ves? Porque te faltó eso, te faltó. No lo tuviste. Y tú anhelas, y como ser humano, como cultura, lamentablemente, no tenemos la cultura de buscar ayuda con un psicólogo, no tenemos. No. La gente no busca ayuda y así se crece. Tú no has visto los resultados de los hogares, estos hogares disfuncionales, cómo tratan los niños, cómo lo tratan. No hay, o sea, no hay esa cultura de llevarte a un psicólogo, a un profesional de la conducta. No, porque eso y tú creces adulto, entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú empiezas a criar tus hijos de tu misma forma y a veces el patrón se repite, ¿ves? Porque es un modelo que tú tuviste. Mamá y papá se fueron y yo también me voy. Y hago lo mismo. Y a veces yo tengo personas que son 4 generaciones de migrantes. 4. ¿Qué pasa con eso? O sea, se repite el mismo patrón. Que yo heredo la depresión, que yo heredo el desamparo, que yo heredo el vacío. No, es que se ha repetido y tenemos que cortar con eso. Tenemos que parar con eso. Ese ciclo hay que romperlo, ese ciclo. Hay que romperlo, pero ya. Es triste para mí yo ver en las fronteras, en las diferentes fronteras, no la frontera de aquí de los Estados Unidos, en todas las diferentes fronteras, tanto europea como en mi propio país, República Dominicana, cómo están las fronteras. Y es triste, es triste. A veces los niños, ahora hay una cultura que se mandan los niños solos. Sí. Solo, el desamparo, la tristeza de ver esos niños cruzarlos solos, de país en país, para llegar a su destino. Y la consecuencia. Terrible, y de todas las edades. Niños de 5 años, que eso se ve aquí. No, y no tanto eso. Hasta más ¿A qué son expuestos los niños? Porque son expuestos a violaciones por los adultos. ¿Y quiénes son los que salen? No solo son lo no educado, no solo son lo que no tienen educación, también los profesionales tienen que salir por la parte económica, ¿ve? Así es. O sea, qué triste, es triste la situación que se está viviendo y especialmente en los últimos años, porque ahora mandan los niños solos. Todos los días hay un niño solo en la frontera perdido. ¿Ve? Y la consecuencia, porque esos niños no son trabajados. Si te va a los refugios de aquí, que es lo que yo más
están llenos. Hay miles de niños que no tienen doliente, los papás están perdidos, que no se sabe dónde están los padres. ¿Qué va a pasar con esos niños? Eso está por verse, ¿qué va a pasar? ¿Ve? Exactamente, esa es la realidad. Yo siempre digo que nosotros como sociedad vivimos en un mundo donde se ha hecho normal el fallarle a los menores, el fallarles a los niños. Y uno crece, o la mayoría de personas crecen pensando que esas conductas son normales. No son normales. O sea, la ven bien. Porque hay una excusa, tú sabes que hay una excusa. Cuando tú le preguntas a tu padre por qué te fuiste, para buscar mejoría. Para que tú y yo viviéramos mejor. Para que vivimos. Eso es lo que dice. Entonces es lo contrario. Tú no vives mejor porque tu mamá y papá, porque tú tienes la necesidad, tuviste la necesidad de crecer con mamá y papá. Y una buena salud mental. Con una buena salud mental, con un hogar funcionar, con mamá y papá. Ve, no que se vayan los dos. Y si te fuiste, se fue uno, que se quede uno. Porque la consecuencia van a ser menos. ¿Ve? Pero no, salen los dos. Entonces, que en 18 años, tengo personas que vienen 18 años después, se junta la familia, ya no se junta, no son familia, ya no son hijos ni padres, son números. Una persona más, un extraño que vino a tu casa. ¿Ve? Además, la consecuencia, se rompen, los hogares se rompen, los matrimonios se rompen, la persona empieza a buscar nuevas parejas. ¿Ve? Y si tiene la oportunidad de juntarte con un desadaptado, tus hijos van a agarrar esa consecuencia, ¿ve? Y van a de esa persona, conducta. esa conducta, ¿ve? Y si tú emigras, porque también existe la emigración donde te casas con un extraño, con un extranjero, tú no sabes con qué, óyeme, con qué psiquiátrico te está casando. Eso es verdad. Te está yendo a un país extraño, está emigrando a un país extraño con un psiquiatra. Con personas con cultura diferente y cosas que hacen que en nuestro país tal vez no es normal. Choca con nuestra cultura. Choca con nuestra cultura y para ellos aquí es algo completamente normal. Hay un sinnúmero de mujeres que han emigrado buscando mejoría con personas, oye, es con un psiquiatra que han comprado, oye, se han casado con un psiquiatra. Y la consecuencia es triste. Con un enfermo. ¿Por qué? Mental. Con un enfermo mental, porque tú te estás yendo con un enfermo mental que está medicado mientras tú en tu país, tú lo conociste sin la medicación, pero cuando llega al país de él, tiene que seguir medicándose. Y tú, óyeme, es triste la situación. Es triste. Son muchas las cosas. Pero en el caso de por ejemplo, nuestra propia experiencia, que nuestro padre se fue primero y nosotras recordamos como ahora mismo como cuando él se montaba en el vehículo, cuando iba a visitarnos, se montaba en el vehículo y se iba, como nosotras corríamos detrás de ese vehículo. O sea, era algo deprimente, como niñas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotras, uno corría detrás de él, del vehículo, cuando él se iba, llorando y llamándolo. Y me imagino que también no era, el trauma no era solo para los niños, para ustedes, me imagino que para él, porque a veces uno no entra al espacio del corazón de él, porque a veces la consecuencia de él, pero ¿qué pasaría en su corazón? Porque yo me voy más profundo, ¿qué pasó en el corazón? Porque tú ves tu hijo, porque los corazones no son de piedra, son corazones sensibles. Y nuestro padre es una persona que la gente lo ve duro por fuera, pero nosotros que lo conocemos, es la persona más sentimental de todo el mundo. ¿Qué pasa, Regina, en el corazón y también cuáles son las consecuencias, no solamente para los niños, porque estamos hablando en este caso de toda la familia, cuáles son las consecuencias para la mamá, para el papá, que para los dos? ¿Sabe qué? ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, empiezan a tomar, es una forma, una adicción. Ellos empiezan a cubrir el dolor en esos países extraños y hay un sinnúmero de migrantes. Mira, se han hecho estudios que son todos, mira, una población alta de alcohólicos, ¿ve? De droga. El refugio y el mecanismo de defensa es, óyeme, drogarse, emborracharse, ¿ve? Entonces, esa es la consecuencia, porque nos enfocamos siempre en los niños, pero ¿qué de ellos?
¿Qué de ellos? Yo lo primero, cuando me traen los niños, me traen la familia afectada, yo dije, tráeme el patrón, tráeme el primero. Y mira, y es doloroso. Yo vi a una persona de 80 años que me lo trajeron, que emigró en los años 70, y esa persona llegó a mí, mira, tuve que amarrar mis lágrimas, porque el dolor, no se sabe quién tenía más dolor, los niños que dejó, si él tenía más dolor. Ve, porque no se mide. Son gente sensible. ¿Por qué van? ¿Por qué me voy? Porque mis hijos no tienen. ¿Por qué? ¿Ve? Y a veces nos vamos también conducidos por un vecino, porque hemos visto que el vecino compró una casa, que el vecino tiene los hijos en buenas escuelas. Llegaron con ropa bonita. Llegaron con ropa bonita. Prendas. Comprenda, pero eso tiene un precio a pagar, y un precio duro. Y no es un precio de dinero. Sí, eso tiene seria consecuencia, es un dolor fuerte. Cuando tú lo ves cambiado en el lindo coche, en el lindo carro que llegaron, mira, eso es más profundo de lo que tú crees. ¿Ves? Porque hay muchas cosas ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué precio ha pagado esas personas? Porque a veces no enfocamos nada más en lo que se quedaron y en lo que se fueron. ¿Ves? O sea que eso tiene un doble. ¿Y qué pasa con las personas que se quedan a cargo de esos niños? Que hay personas que no son capaces de dar un abrazo o de ponerse en el lugar de ese pequeño, esa pequeña. Es que no. Y dar un abrazo y hacer el papel de los padres. Pero yo lo digo, es con que mi no propia hay un experiencia, afecto. no lo tuve nunca. Es que no hay un afecto. O sea, y esa persona a ella se le está pagando para cuidar ese niño, no para dar afecto. El niño desearía que esa persona se convirtiera en sus padres, que lo amara, y ese amor que perdió, porque ya lo perdió. Ve, ese duelo, ese niño quisiera que esa persona lo abrace, que le dé afecto, porque nosotros estamos hechos para que nos abracen. Cuando ustedes ven una persona que no abraza, que vive de lejos, hay mucho dolor. Hay que ver lo que hay en esa persona. Esa persona que nos dejaron para que nos cuiden, no está hecho para eso. Si me dejan con mi abuela, las abuelas no son para parir ni para criar hijos. Todos tenemos nuestra época de criar nuestros hijos. ¿Ves? La abuela está afanada, y a veces lo que pasa también es que no te están cuidando a los 5 niños que dejaron, a los 7, a veces dejan 7. Porque nosotros por cultura parimos mucho. Sí. Los hispanos parimos mucho. Entonces nos dejan 7 niños más los 5 de la vecina, que la vecina se fue. Y son 10 niños. Una mujer no tiene capacidad. Y si es una abuela, tampoco tiene capacidad. Pero y en el caso de que dejen, vamos a suponer, 5 niños con una persona en la casa que está haciendo el papel de administradora de la casa, pero no administradora en sentido de que sea la sirvienta de la casa. Hay una sirvienta que hace el rol, el papel, o sea, ella hace el rol de los padres y tiene su sirvienta ahí. O sea, esta señora es un modelo, este señor que está ahí en esa casa. ¿Qué pasaría por la mente de esa persona? Porque a veces, si a ti te dejan en una casa cuidando, concho, por lo menos dale cariño. No, es que no tiene que darte cariño, porque tú no puedes pedirle a las manzanas que te den aguacate si es una mata de manzana. No han dejado una persona calificada, una persona apta para crear esos niños. Es posible que esa persona no sea madre, que no tiene muchísimos factores que no califica. Esa persona se ha quedado por algún interés. Puede ser económico, porque le están pagando, por agradecimiento a esa familia, por algún lazo que le une a esa familia que no sabemos cuál es el lazo realmente, y esa persona no ama tampoco, no tiene por qué amar a esos niños. Ve, a ella se le está pagando lo que sea, que el niño no llega de alguna manera. En el caso de los niños que son dejados con familiares cercanos, por ejemplo, se da mucho el caso de yo me voy, tú te quedas con tu tía, tú te quedas con tu tío, te quedas con la abuela, que es lo que mayormente sucede y lo que mayormente vemos. Pues hay un vínculo familiar y se supone que hay un vínculo de cariño, pero ¿puede ese vínculo familiar llenar el vacío y el lugar que han dejado los padres? No, mi amor, no, porque te han hecho un detete brusco. Es como si tú estuvieras dándole el seno a un bebé
Esa es su comida y de repente tú dices, hoy no te lo voy a dar, tú vas a beber agua. Yo conozco. Hoy ¿tú entiendes? Yo conozco entonces, una familia. Perdón, hay un detete brusco, o sea, hay un efecto ahí. Y además, yo no sé si tú te has dado cuenta, en terapia yo encuentro los abusos, óyeme, los abusos físicos y sexuales, ¿de dónde quiénes vienen? De la persona más cercana. Más cercana. He tenido casos de abuelos, las nietas embarazadas del abuelo, la sobrina embarazada del tío, los toques por los familiares. Ve, óyeme, es un problema, óyeme. Eso da problema por todo lado. Eso da trastorno, oye, mental por todo lado. El chico va a tener un trastorno mental, el ser humano va a tener un trastorno mental por todo lado. Es que yo pienso que la familia es eso, para estar juntas hasta cierta edad, hasta que ya uno madura mentalmente. Exacto. Y cada quien hace como dice la Biblia, usted va a salir de su casa, usted va a formar su hogar. Todo eso tiene un tiempo, un lapso en el que el cerebro del ser humano, creo yo, no soy... No, es así. El cerebro del ser humano ya está maduro, o sea, preparado para seguir adelante por sí mismo. ¿Por qué se hace un vínculo mamá y papá? Para procrear familia, para crecer juntos, para quemar todas las etapas que nosotros los seres humanos tenemos, de etapa en etapa. ¿Quién le habla a esas niñas cuando esas niñas están creciendo? ¿Qué modelo tiene? No hay tiempo, porque si es una abuela, es un tío, óyeme, y tiene 5 niños más, aún sean solo esos niños, a esa persona, oye, no hay un interés, porque mira, la tendencia se tiene o a seguir el mismo patrón, a tú emigrar, ¿ves? O a convertirte en un delincuente. Tú tienes 2 opciones, y también puede ser donde la persona, tú puedes encontrar buenos seres humanos, oye, personas que son para a tú seguir, ve, que se dieron buenos seres humanos porque decidieron romper con ese patrón, porque el ser humano tiene 2 decisiones, o sigo ese patrón o decido ser diferente, decido crear mis hijos, ve. Yo tuve la oportunidad hace 30 años trabajando con lactancia materna en mi país, con 4 trabajos, con muchísimas limitaciones. 4 trabajos, levantándome a las 4 de la mañana, yendo a las Fuerzas Armadas a trabajar con los retirados de las Fuerzas Armadas, levantándome y criando mis hijos. ¿Ve? Me pude haber quedado en los viajes que viajaba anual a Washington a prepararme con lactancia materna. Yo me pude haber quedado, que tenía 2 hijos. ¿Qué decidí? Y fueron muchas las ofertas, pero ¿qué tú vas a buscar en la República Dominicana? ¿A qué te vas? O sea, era una opción. O me quedo o me voy a cuidar a mis hijos. Pero ¿qué di hoy? Buenos seres humanos. Con problemas, porque óyeme, todos tenemos problemas, todos tenemos efecto problemas, todos los seres humanos, pero menos. ¿Ves? Tú decides lo que tú vas a hacer. Yo estoy segura que ustedes hoy, ustedes no van a dejar sus hijos. Tú no vas a emigrar. ¿Tú lo vas a hacer? No, porque ustedes han vivido la consecuencia en carne propia. Sí. ¿Ves? Ustedes tienen para escribir un libro de lo que pasó, la tristeza, lo que no sale a la luz, lo que no sale en este programa, lo que ustedes vivieron, el dolor, el deseo de que mamá me abrace. Llega un momento que ustedes no se sienten a confianza a abrazar a su mamá, porque los años que ustedes pudieron aprender a abrazarla, ella no estaba. Y es muy triste, de verdad. Cuando veo a los niños en la frontera que están arropados con papel aluminio, wow, cuánto me rompe, eso me quebranta. Eso me parte la alma. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo a veces caminando aquí, que vivo en los Estados Unidos, caminando por la calle y me encuentro con personas y empiezo a hablar con ellos y veo que me dicen no tengo papel, lo que sea. Yo he tenido en la puerta de mi casa, porque yo lo he traído, yo me he hecho responsable con emigrantes, me he identificado, ¿ves? Y nunca he tenido la necesidad porque salí con mis papeles de mi país, ¿ves? Sí. Salí por donde tenía, o sea, legalmente. Y yo he tenido a las 5 de la mañana en la puerta de mi casa, que si yo tengo, con permiso, cuando yo me he hecho responsable, porque soy ciudadana de este país, y me he hecho responsable a cuidar a esas personas, y lo he tenido en la puerta, y los vecinos por la ventana mirando,
¿Y qué busca la policía? ¿Qué busca ahí en esa casa? Pero salgo responsablemente, sí, me hice responsable a eso. Porque a veces no hacemos al dolor, nosotros no hacemos la vista gorda al dolor. Al dolor ajeno. Al dolor ajeno. Te puedo garantizar, Ok, entonces hablábamos de la parte familiar. No hay una responsabilidad, porque esos hijos, recuérdate que no son de la tía, ni son de la abuela, son tuyos. Y tú no puedes darle responsabilidad a los familiares porque no son sus hijos. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? A consecuencia de que esa persona no tiene que darte, ¿qué te da? Maltrato, abuso. ¿Ves? A veces tiene que vivir en hacinamientos. Tiene que dormir con el tío, tienen que dormir, entiende, con la tía. Y a veces no importa el sexo que sea, o sea, ahí es donde vienen los abusos. ¿Ve? Y las consecuencias a largo plazo de eso. Es triste, es muy triste. En la adultez. En la adultez, muy triste. Hay vacío y hay desamparo y hay depresión. Y hay algo que nunca te vas a llenar. Y desorientación. Ajá, desubicación. Es un ser humano muy desubicado. ¿Ve? Es una persona que no tiende a tener pareja, o sea, nunca tiene pareja, nunca tiene a nadie, porque se convierte en ser una persona como nómada, solo, exactamente, porque nunca tuvo ese vínculo realmente de familia. No puede tener familia. Esa conexión natural, él no la tiene. Que es parte del crecimiento de un ser humano. No lo tiene. Tener su padre y su madre, no puede haber un sustituto, porque hay personas que mira, que yo se lo regalé a fulano, o viven con una persona, y esa persona le pudo haber dado amor, y darle todo el cariño del mundo, pero ese es un cariño insustituible. Ahí no hay sustitución. Eso siempre hace falta. El cariño de madre, padre biológico siempre hace falta. Y lo más triste de todo esto es, muchacha, que esa persona se justifica. El que te dejó, los padres que deja que migran, ellos se justifican y a veces no piden perdón. O sea, no hay ese perdón para mi hijo. Mira, me fui por ignorancia. Me fui porque no sabía. Yo me arrepiento de haberme marchado. ¿Ve? No hay eso. No hay esa cultura de ese perdón. Ni se perdonan ellos por haber salido, ni le piden perdón a los hijos. Esa cuenta no se arregla. ¿Ve? Entonces son seres humanos, a veces viven juntos, pero son números de personas porque no se conocen. Porque no hay la interacción. No hay un vínculo, no hay un vínculo emocional que lo une. Porque te fuiste cuando yo tenía 3 años, yo tenía 4, 5, aún tuviera 10, te fuiste y no apareciste hasta 20 años. ¿Ves? Entonces, es triste. Lo que más me duele a mí es ver los niños en la frontera, porque ellos no decidieron lo que más. Hay más de 2,000 y pico de niños en la frontera durmiendo en un albergue. Óyeme, en un albergue, en hacinamiento con otros niños, porque no hay espacio. ¿Ve? Entonces la cultura es millones de gente, pero no solo son las fronteras americanas, también las fronteras europeas, millones de personas, porque la nueva modalidad es emigrar sin medir la consecuencia. ¿Ve? Mira cómo están las cárceles, la delincuencia de todos nuestros países, ¿de dónde son? Si tú lo entrevistas a esos chicos, pregunta si tuvieron un patrón o un entorno familiar. No. Porque es verdad, la cosa está mala. Un término, que aquí no se ganan, eso. Pero uno sobrevive. Nuestros países tienen escuelas públicas. Las escuelas públicas y las universidades públicas siempre han existido. Si usted no puede pagar una universidad pública, privada, usted se puede ir a una pública. Y con muchísimas limitaciones. Yo conozco miles de médicos y esto que han salido de ahí. ¿Ve? Pero yo pienso que no hay como no hay un asentamiento, la gente como que no pensamos, como que no utilizamos el cerebro, decir qué va a pasar con estos seres humanos que son mis hijos, que yo lo voy a dejar. Entonces emigra para tú mandarlo de pagar a un abogado para sacarlo de la cárcel, ¿ves? Y la persona se convierte en reincidente.
entra y sale de la casa. Tengo que darle de comer a mis hijos, yo no tengo cómo pagar la escuela, una buena escuela para mis hijos. Yo quiero irme porque quiero proveer una mejor vida. Compensa todo eso, compensa todo lo material que tú le puedas dar a tus hijos. No se compensa lo material con el afecto emocional. Eso no, óyeme, eso no va ligado. Es que no puede. Óyeme, porque es una necesidad que tú tienes como ser humano. Porque y el tú amor, vienes pegado. El amor físico, el amor físico. Es la base del crecimiento. El amor. Es del crecimiento emocional de un ser humano. Exacto. O sea, es una separación brusca. Óyeme, brusca. Eso da pena. Como los niños lloran buscando sus padres. Óyeme, esos dramas que ponen, que tú ves en la televisión y lo ven en los albergues, ellos gritando, su abuela gritando sus familiares y la parte social también. Oye, no es un duelo solo a la persona, porque cuando a un vecino se desaparece el vecino que emigró y los niños andan divagando por la calle, eso es un duelo social. Oye, a la sociedad no duele. La sociedad tiene que estar cargando con eso también. Eso está cargando. Eso está cargando con eso. El gobierno está cargando porque las cárceles están llenas. Oye, de niños que fueron, que han tenido que llegar allá porque no tuvieron, una base familiar, un entorno familiar. ¿Ve? O sea que todo que estamos cargando con esto. Y ahora más de moda. No sé qué va a pasar. Porque queremos echarle la culpa a todos los gobiernos. No todos los gobiernos. El cerebro es suyo. Usted tiene que pensar. Y usted tiene que tener discernimiento. Usted no tiene discernimiento para usted dejar su único hijo. Gente con un solo hijo de que salía a emigrar. Con uno solo. Suponga que tengan 10. Donde comen 5, como dices, comen todos. Yo conozco historias de madre. He tenido personas que la mamá lavando y planchando, siendo doméstica. Educó a sus hijos y lo mandó todo a la universidad. Nosotros conocemos una familia así, de una madre que educó a sus hijos lavando por paga y fueron, yo creo que eran 8 hijos. Sí. Y todos son profesionales de bien y gente con un corazón y una humildad tremenda. Pero en nuestro país se da mucho el caso de que las domésticas son mujeres que emigran también. Sí, no, porque está de moda, es que se ha puesto de moda, porque yo recuerdo, yo siendo adolescente, se migraba mucho hacia Venezuela, Panamá y esos países que estaban vecinos a nosotros. La muchacha, mujeres viajaban a ser domésticas a diferentes Venezuela y esos países que no había muchos requerimientos de visa y eso, y emigraban y lo dejaban. Yo tengo personas que tengo aquí en Sala de Terapia que viene que su mamá emigró a ser doméstica a otros países. Y lo triste es que nunca, dentro del mismo país, por ejemplo, la emigración interna, la emigración interna, que es dentro del mismo país, donde tú emigras y dejas a tus hijos, te vas deja el campo y te va a la ciudad. Entonces ya cuando tú llegas, ya es una familia, hay una desintegración, ya tú no conoces ese ser humano, ya tú vas a ver un familiar, ¿ve? Porque hay un abandono, sí. Hay un desamparo, hay un vacío, ¿ve? Es triste, mira, la situación es triste de verdad, pero a mí lo que más me duele es los niños que están durmiendo en la frontera esperando un doliente, que no se sabe si el papá murió en el intento. ¿Qué pasó con el intento de los padres? Y ellos están esperando que alguien vaya a buscarlo, que alguien se haga cargo de eso. ¿Ve? Hay una película muy interesante de Denzel Washington que yo se la puedo recomendar sin promoción, que es La vida de Anton. Ese niño fue de esos niños que lo dejan en los refugios. Wow, esa película es, mira, basada en hechos reales. Cómo dejan ese niño, la necesidad, ese niño, cómo la persona que lo toma para cobrarle el cheque del niño, cómo el niño es violado por la sobrina y toda basada en hechos reales. Hay que verla, interesantísima. Óyeme, tú ves esa película y tú entras dentro tú entras dentro de la escena. Ese niño, cómo sufren los niños, óyeme, cuando lo llevan a esa casa de acogida.
porque a veces no es que yo quiero ayudar a un niño, sino es por los beneficios económicos que yo quiero aquí, para mí, pensando aquí en mí. este país principalmente, eso es algo muy común. Muy común. Toman los niños, inclusive gente que se ofrecen como hogares sustitutos para cobrar el dinero. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Yo conozco una familia que le quitaron los hijos a esa madre y la hija de 14 años en ese hogar sustituto se ha escapado 3 veces. O sea, algo está pasando dentro de ese hogar sustituto que esa niña se escapa. Entonces llega donde la madre. Y tú sabes que hay muchos problemas de identidad en esos niños. A veces hay mucho trastorno y de identidad que no sabe quién son. No sé si soy mujer, si soy hombre. Mira, hay mucho trastorno. O sea con la esos consecuencia niños, de la inmigración de los padres específicamente crea uno de los mayores problemas sociales que hay en el mundo ahora mismo. Yo pienso que tenemos que empezar hoy a trabajar, a trabajar cómo podemos parar esa situación, no más ya. Óyeme, porque la consecuencia no es solo para el gobierno, lo que nosotros estamos viviendo, ¿qué va a pasar? Porque si ustedes ven en los últimos años cómo ha sido, la emigración ha sido masiva. O sea, los países se están quedando solos. Pero tú ves las caravanas que vienen son de caravanas. esos países, inclusive no solamente hacia los Estados Unidos. Podemos ver esas caravanas que yo la viví ahí, esas caravanas de haitianos, cientos de haitianos cruzando de Haití para la República Dominicana. O sea, eso es algo global, es una epidemia que hay con la inmigración. Es mundial. Y en España también, o sea, en Europa también está viviendo la consecuencia. Y nosotros aquí, es triste de verdad. Vamos a empezar hoy. Tenemos que empezar una campaña, a ver qué va a pasar. O sea, concientizar a mamá y a papá. Concientizarlo. Tú tienes que pensar en la consecuencia de dejar un ser humano así. O sea, dejarlo al aire. El problema, Regina, también se da que los problemas sociales, económicos y los gobiernos y poco dinero que se suministra en los hogares, esa es la principal razón, la economía. O sea, la gente emigra porque no tiene una buena economía en su país, en la mayoría de los casos. Entonces, se van a buscar una buena vida, una mejor vida, que la van a encontrar exactamente, por ejemplo, en los países que están un poquito más desarrollados. Por eso preguntaba anteriormente, ¿compensa? Porque mucha gente dice, ¿yo qué voy a hacer si no tengo que darle de comer a mis hijos, si no tengo cómo soportarlos, cómo levantarlos? Entonces, es una disyuntiva. Bueno. Me quedo y se mueren de hambre o me voy. No morimos de hambre. Nosotros somos dominicanos, no vamos a morir de hambre. No morimos de hambre, porque muchas veces, en mi casa, hace 50 años se partió un lápiz en 4 partes. Un lápiz. ¿Tú has medido la cantidad de un lápiz? De un lápiz, nunca se me olvida que yo quería la parte que borraba. Eso me marcó a mí. Yo tenía como 6 años y el lápiz se partía en 4. No, nadie muere en el intento. Tenemos que intentarlo. No. Y yo me alfabeticé con un lápiz roto. Imagínense un lápiz con un pedazo de lápiz, con un cuchillo, cortar esa cosa, porque nos vemos muy linda maquillada aquí y ay, qué linda luce, que entra a mí, entra a ti. Entremos a la vida de cada una de nosotros en cuanto a la economía. No morimos porque las escuelas eran públicas. No vamos a morir. Antes la escuela daban comida, ahora dan también. Sí. Yo recuerdo que nunca, todavía no lo paso el trigo, pues yo veía que los niños comían trigo. Era un trigo que le daban en la escuela. ¿Te traumatizó el trigo de la escuela? No había pensado que estaba traumatizada, pero voy a empezar a trabajar esa parte. Me voy a empezar a trabajar para volver a comer trigo. Sí, trigo. Y yo recuerdo, veía lo más grande, así, yo en maternal veía cómo comían el trigo. Entonces era amargo, porque más dulce yo lo puedo pasar. ¿Ves? Pero voy a empezar a trabajar. Voy a considerar esa parte del trigo. Regina, muy personalmente, particularmente, nosotras, por ejemplo,
Yo decía anteriormente, yo tengo mi visión, yo hablo por mí, no puedo hablar por Nina, porque cada quien vive su realidad de una manera muy particular, ¿verdad? Perdón. Y tenemos mecanismos de defensa cada una para manejar. Exactamente, para manejar las cosas. Nosotras crecimos y crecimos en una situación muy privilegiada porque lo tuvimos todo gracias a la migración y a que papi con ese contrato de trabajo se fue a trabajar para proveer para su familia, porque ha sido siempre un magnífico proveedor. Pero como decía Nina, los recuerdos de verlo partir y ver el carro salir hacia el aeropuerto, son recuerdos de mucha tristeza. Se vivía eso más como un duelo prácticamente en mi casa. Cada vez que papi tenía que irse, las emociones salían a flote. Pero para mí, una de las cosas que más guardo en mi memoria es cómo en las mañanas yo me despertaba y como yo era la más pequeña, ya el resto de mis hermanos estaban en la escuela, pero yo me despertaba a tomar mi desayuno sola, totalmente sola. Y eso es uno de los recuerdos, puedo decir particularmente, más tristes que tengo de mi niñez. Yo tenía mi desayuno y te podemos decir que comíamos perfectamente. En mi casa nunca faltó nada, pero yo me sentaba a comer mi desayuno sola. Y creo que de la forma que eso repercutió en mi vida es que por mucho tiempo, Regina, a mí no me gustaba, yo odiaba estar sola. Y aprendí a trabajar eso, aprendí a trabajarlo. Y ahora mismo yo me puedo sentar sola en mi casa y tomarme una cena sola y tomarme una copa de vino sola, irme a los lugares sola, yo me voy al cine sola. Lo superaste. Lo superé, pero por mucho tiempo de mi adolescencia, de mi adulta, eso fue algo que me marcó. Y cuando yo pensaba en ese momento, yo lo que sentía dolor, sentía mucho dolor. Y a diferencia de nosotros, los otros 4, porque somos 5, los otros 4 éramos uña y mugre, como dice. Uña y mugre. ¿Por qué? Porque nosotros nos refugiamos en nosotros mismos. Ahí sí hubo mucho amor. Y quedan secuelas. Sí. Hay más cosas que ustedes tienen que trabajarse. Ustedes tienen que trabajarse. Tal vez tuvieran la oportunidad de reunirse en familias, si tienen su mamá y su papá con ustedes, reunirse en familia, y eso va a ser muy saludable. Eso va a ser de mucho crecimiento, ustedes sentar a hablar, porque son casos cerrados. O sea, son maletas que se cierran con 5 candados que no queremos tocar el tema. Sí. La mejor salud mental que sería para ustedes es hablar del tema. Que no nos gusta hablar del tema, lo cerramos con candado y eso queda ahí, quedan dolores, ¿ve? Entonces yo pienso, si tienen la oportunidad de juntarse como familia, un día que tengan la oportunidad de juntarse, iba a ser de mucha satisfacción y de sanidad para ustedes como familia, juntarse y hablar. Hablar. Y no esperar, si están vivos sus padres, que se vayan a las tumbas, porque ellos también tienen dolor. Y no es sentarse para agredir a los padres, porque a veces lo que hacemos es, en vez de mejorar, dañamos. Y agredir a los padres, te fuiste y me dejaste, tú hiciste esto. No, esto no es un tiempo de esto, sino es un tiempo de hacer una mesa redonda y hablar del dolor. Mira, me dolió esto y esto, y llorar. Cuando se llora, se saca, porque a veces guardamos muchos dolores y son raíces de amargura que no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar en nuestras vidas, ¿ves? Sí. Siempre andamos buscando culpables. Tú nunca te haces responsable de tu cosa, siempre tú tienes que buscar un culpable. Es una excusa, es un estilo de vida. Mira, yo soy así, yo soy el resultado de lo que me pasó porque tú me dejaste. Bueno, ya usted es adulto, busque ayuda,
Sí, entonces, decía yo anteriormente, hablaba precisamente del vacío que queda, por ejemplo, de mi temor a la soledad y todas esas cosas que fueron como consecuencia de esas experiencias que como niña viví, por ejemplo, levantarme temprano y no tener a nadie ahí conmigo, más que a una señora del servicio, tal vez sirviéndome el desayuno, estando ahí en la casa conmigo mientras hacía los quehaceres y todo lo que para lo que se le pagaba, lo que tenía que hacer, mientras nadie estaba ahí conmigo. Y te estoy hablando de recuerdos de cuando yo no había empezado la escuela primaria, probablemente 3, 4 años. Pero todo eso, entonces yo pude entender cómo repercutió en mi vida adulta y pude verlo, pude entender, pude superar no voy a decir el temor, pero la adversión que yo le tenía a la soledad, a estar sola, a tener que hacer cosas solas y la tristeza que todo eso producía ya yo siendo un adulto, que es lo que tú mencionabas, Regina, como parte de las consecuencias que se dan más adelante. ¿Cuál es otra consecuencia y cómo repercute eso ya de un todo? Sé que tú has hablado, por ejemplo, del entorno, de los vecinos, pero como sociedad en general, ¿cómo repercute eso? Porque nosotros vemos voy a hablar en el caso particular de República Dominicana, una República Dominicana arropada por la violencia, como tú decías, cárceles repletas de jóvenes a los que tú has tenido como profesional la oportunidad de ver, de estudiar, de escuchar sus experiencias. Ya como el todo, como país, como países, como región, como América Latina, ¿cómo repercuten las consecuencias de la migración en lo que es nuestra sociedad? Lo que más se ve es el entorno agresivo, las agresiones. Esa es una manifestación de lo que la secuela, la dependencia, los abusos, el hombre abusando hacia la mujer o la mujer abusando hacia el hombre. Pero se ve más en la parte fuerte, el hombre, la dependencia, donde las mujeres son abusadas y tienen una dependencia total sobre el abusador. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo, hay un trastorno, óyeme, que la llama hacia el abusador, miedo a que el abusador la deje. Ella tiene la necesidad de dejarlo, pero acuérdate que ella trae secuela de que ella, mamá y papá me dejaron y no quiero que tú me dejes. ¿Ve? Por ejemplo, tú ves hombre con 3 y 5 querías y tú sigues ahí y tú le preguntas, ¿y por qué tú no lo dejas? ¿Cuál es tu miedo? Dice, y cuando te va profundo a trabajar el ser humano desde cero, ¿qué tú encuentras? Una niña que fue dejada. ¿Ve? Regina, y en el caso de que la persona que cuida maltrataba a ese niño, a esa niña, y con los años, ya en la etapa adulta, esa persona cree amar a esa persona que abusaba, vamos a suponer físicamente o verbalmente, o a veces hasta sexualmente, y tiene una dependencia y cree que esa persona es un ídolo, es lo máximo. ¿Qué pasa en ese sentido? Hay un miedo a enfrentar, hay un miedo y ese miedo hay que romperlo. Esa persona, si existe, debe ser enfrentada para romper eso, porque es la única forma de tú perdonarte y si perdonar el agresor, si es tu parte, yo pienso que te va a dar más vida, tú perdonar a esa persona. Yo pienso que debemos entrar en la parte del perdón para nosotros tener vida sana. Más que todo, trabajarnos nosotros, si la persona existe, enfrentarnos. ¿Ve? Usted no lo va a cambiar, ese ser humano, pero por lo menos enfréntelo y hágale entender lo que esa persona hizo. El daño ¿ve? que hizo. Si fueran otros países, dependiendo cómo funcionan los años de cárcel, le cabe cárcel a un abusador de eso. Le cabe cárcel. Pero por lo menos hay que enfrentarlo. No se quede con eso, no cargue con ese bulto ni con esa maleta. Usted necesita despegarse porque no podemos ir en la vida con paquetes, con bulto. Tenemos, oiga,
Usted tiene que aflojar, soltar, para que usted vaya más libre. Eso es una Regina, carga. Dígame. ya para finalizar, tu consejo, porque sabemos que en muchos casos, pues la gente ve la migración como un acto inevitable, como la última salida, yo no tengo otra opción. ¿Cuál es tu consejo para los padres que han emigrado o para los que planean emigrar y dejar la familia atrás? Bueno, yo pienso que hay que hacer una evaluación. ¿Qué es mejor? ¿Yo irme o quedarme? Porque, por ejemplo, ahorita tú hablabas de que no íbamos a morir. No, no vamos a morir. Hay mangos y hay mucha fruta en los países de nosotros y hay bastante mercado y bastantes aguacates. Yo conozco una familia que se alimentaba de mango y solo comía una vez al día. ¿Ves? Y sobrevivieron y tienen una cabeza grandísima. Son eminentes esas personas y van a la escuela a pie. Entonces, uno de mis consejos es considera, mídelo, a ver qué es mejor. Ponlo en una balanza. Yo irme y dejar mis hijos, ese efecto. Y después por ejemplo, lidiar con adultos con problemas y tú con problemas. Voy a hablar de mi caso. Yo tengo una hermana que tiene una alopecia total. ¿De qué? 20 años en Europa y dejó su hija. ¿Y de qué vino? Una alopecia por el desamparo, por el vacío, porque eso va generando. No sé si ustedes han visto mucha gente que se jale el pelo, que se pasa el día ahí. Váyanse a la profundidad de ese ser humano. Ustedes no han visto personas que se pasan en esto, sí, o si no con el pie haciendo así, o con la mano haciendo así. Ese es un mecanismo de defensa, de miedo, la dependencia de la mujer que no deja el torturador, el abusador, que no se divorcia, no se deja, porque Dios no nos manda a divorciarnos. No, usted no tiene que divorciarse, pero hay una parte donde sí él oye, por tú vivir con, ¿qué es mejor? Criar tus hijos con ese abusador, porque realmente eres tú que tienes una patología que no te ha tratado, que tú estás haciendo dependencia de una persona que te daña. ¿Ves? Y en cuanto a la pregunta que tú hiciste del abusador de niños, yo pienso que ese debe ser enfrentado. ¿Ves? Hay que ir hacia esa persona, no quedarse ahí, como cerrar ese bulto, porque eso es una maleta. Hay que enfrentarlo. ¿Ves? Y considerar, como tú me preguntas, considera, ve qué es mejor. Porque no solo va a sufrir el niño que se deja, también tú vas a sufrir. ¿Ves? Hay una serie. ¿Y cuántas personas no se tiran de los edificios? A cada rato aparecen en esos países un emigrante que se tiró, porque a veces ni nombre le ponen. Sí. Un emigrante se tiró de un edificio. Ahora hace poco, se suicidó uno en un refugio. Señores, y andaba en búsqueda de mejoría. Entonces, el mejor consejo, considera que es mejor y toma la decisión que mejor te parezca. Pero ve la consecuencia de lo que tú vas a dejar y de lo que tú vas a conseguir para allá, la consecuencia. Poner las cosas en un balance, a ver qué pesa más. Y ahí tú vas a tomar tu propia decisión, porque a veces los consejos están de más. Sí. A veces no queremos, cuando vamos a emigrar, no se quiere consejero. Son decisiones que aparecen de hoy para mañana. Lo mismo le digo a las que se casan con gente, con seres desconocidos. Tú estás cargando con un enfermo mental, usualmente. Son gente con patología. ¿Ves? Que andan haciendo unas vacaciones y tú cargas para el resto de la vida, tú estás comprando una patología. Cualquier trastorno psicológico tú lo estás comprando para tu vida. Sí. ¿Qué le aconsejo? Deje eso, váyase a la embajada y explique lo que está pasando, porque a veces nos vemos muy desamparados, porque usted no tiene a nadie, usted llega a tierra desconocida. Váyase a la embajada, pregunte, que siempre hay ángeles que aparecen por ahí, y pregunte dónde está tu embajada para que te informe. No te quede ahí, porque tu vida corre peligro. Sí, ya ese Regina va a ser otro tema más adelante. Ambiorisa, antes de que terminemos, queremos decir que Regina es, como dijimos antes, psicóloga clínica y está aquí en los Estados Unidos, y Regina atiende muchísimas personas online que necesitan ayuda desde República Dominicana, desde Colombia, desde muchísimos países. Ella trabaja
por la cámara, por la computadora, online, como ella dijo. Online. Y si ustedes se quieren comunicar con Regina, que es una excelente psicóloga clínica y de verdad que tiene ahí el conocimiento correcto para poder ayudarnos. Nada más tiene que comunicarse con nosotras. Comuníquese con nosotros y nosotros la comunicamos con Regina para que Regina los pueda ayudar, que de verdad nos ayuda. Así mismo, y sobre todo tener pendiente, como nos explicaba Regina, de que hay cosas que hay que trabajar. Si usted, sabemos que en el programa nos sigue y nos ven muchos emigrantes, este programa ha sido hecho con el objetivo de ayudar, de dar luz y de tratar un tema del que muy poco se habla. Y como decíamos al principio, es un 15.5% de dominicanos que viven fuera del exterior y en su mayoría dominicanos que han tenido que dejar detrás la familia, que han tenido que dejar detrás sus hijos para emigrar en busca de una mejor posición económica, de una mejor vida a diferentes países del mundo y de las diferentes regiones del mundo. El caso es una situación muy fuerte en toda Latinoamérica, en todos muchos otros países del tercer mundo como el nuestro. Es necesario que se hable de esto. Es necesario que se trate las consecuencias de la migración y que entendamos desde qué punto vienen las cosas y que se dé luz sobre este tema. Un tema que no se trata. Se habla mucho de que los inmigrantes aportan un gran ingreso económico y que ayudan a mover la economía, pero no se habla de la parte oscura, de la parte oscura de la migración y de sus consecuencias. El propósito del programa ha sido que se pueda hablar de este tema, que se pueda tratar el tema y que la gente pueda entender, pero no solamente entenderlo, porque con información sola, si usted es parte de la situación, usted no hace nada, de que usted pueda actuar y hacer algo, de que si usted se ha visto en una situación, como nos hemos visto nosotras, como digo yo, que somos hijas de emigrantes y que hemos emigrado a otros países, que usted pueda entender y trabajar, que usted pueda entender y trabajar todas esas partes oscuras y todas esas consecuencias que el no haber estado cerca de su papá, de su mamá por cierto periodo de tiempo ha dejado en sus vidas. Entonces, como decíamos, ese ha sido el propósito de este tema y queremos agradecer a la psicóloga clínica Regina Rodríguez, que ha estado aquí con nosotros tratando de una forma muy clara el tema de las consecuencias de la migración en las familias, no solamente en las familias, también en todos los países de la sociedad en general. Y ojalá que también se tomen cartas en el asunto para que nuestros países latinoamericanos puedan mejorar, que las personas puedan tener una seguridad social, que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y así evitar las migraciones y evitar la descomposición familiar que se produce con las migraciones. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias Regina y Nina, que han estado con nosotros desde el estado de New Jersey en Estados Unidos y acuérdense que nos comunicamos con ustedes siempre de continente a continente entre hermanas. Y recordarles que llegamos a ustedes gracias a Junin Sport. Si usted necesita ropas para toda la familia, pues váyase donde Junin, en el estado de New York, en el condado de Queens. Junin tiene ropas de marcas originales y les acomoda y les pone los mejores precios del mercado. Además, Junin nos informa que vendrá próximamente con ventas de solares en el municipio de Villa Los Almácigos. Si usted quiere comunicarse con Junin Sport, llámelo al 646-897-0070. Y que
decirles también que cuando de cuidar su salud se trata, pues en la línea noroeste contamos con el mejor y más equipado centro de salud, el Centro Médico Gran Poder de Dios, con los mejores especialistas en todas las áreas de la salud y también con los mejores equipos técnicos para los diagnósticos, el Centro Médico Gran Poder de Dios. Además de eso, también les recordamos que nosotras llegamos a ustedes gracias a Adrián Rodríguez, que es un hijo de nuestro pueblo, que siempre está presente en todas las actividades sociales y culturales de nuestro pueblo, Santiago Rodríguez. Adrián Rodríguez, un hijo de Sabaneta. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Entre Hermanas. No se olviden de seguirnos en YouTube, de darle a like a nuestros videos, además de nuestras redes sociales, para que así podamos mantenernos con ustedes. En nuestra página de YouTube estamos como Entre Hermanas con Nina y Ambiorixa Tueros. Será hasta la próxima. Regina, muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. Bye, bye. Gracias.